Que Dios en esta hora los pueda bendecir a cada uno de ustedes. Amigos también que nos están acompañando en esta hora. Y vamos a inclinar nuestro rostro, ¿sí? Para poder dirigirnos al Señor y nos puede iluminar en estos momentos. Padre amante que estás en los cielos, Señor, santificado y glorificado sea tu santo y bendito nombre, Señor. En esta hora invocamos, Señor, tu santo nombre para pedir, Señor, que puedas derramar tu Santo Espíritu y puedas plasmar en nuestras vidas, oh Dios, tu palabra, tu gran verdad, para que en un día no muy lejano, oh Dios, porque los tiempos ya están cerca, las señales también, y lo único, Señor, que tenemos que hacer es prepararnos para estar todos juntos, unidos, para tu pronto retorno. Para ello, oh Dios, pedimos también la unción en esta hora, el gran mensaje que tú tienes en tu santa palabra, no de boca de hombre, sino tu santa palabra. Te pedimos en esta hora glorificar tu santo nombre, Señor, y que puedas darnos la exhortación para poder tomar decisiones correctas, decisiones que nos llevarán a la vida eterna. Y muy en especial para nuestros queridos jóvenes. Ellos están en la etapa, oh Dios, de moderar, de madurar también su vida espiritual, Señor. Ellos son los líderes del futuro, Señor. Y te pedimos, oh Dios, también que los puedas ungir, nombre por nombre a cada uno de ellos, Señor, y a toda la iglesia en general. Que en esta hora, oh Señor, tu santa presencia esté con cada uno de nosotros. Favores que te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a pedir a nuestro hermano Giancarlo que pueda pasar unas vistitas que le... ¿Sí? Muy bien. El tema en esta hora, queridos hermanos, tiene que ver con el pensamiento que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? No sé qué pensamiento tengas, pero en esta hora, oh Dios, el Señor Todopoderoso quiere que tú tengas un pensamiento acorde a su voluntad, ¿sí? Y dice el pensamiento de langosta, ¿no? Y el texto está en Números capítulo 13, versículo 33. Y miren, queridos hermanos, atentamente, ¿no? Vemos ahí un personaje, ¿no? De baja estatura con uno de alta estatura, ¿no? Y va acorde, ¿no? Con lo que pensaban, ¿no? En este caso, ya nosotros conocemos la historia de los 12 espías, ¿no? De los cuales 10 tuvieron este concepto de tener un pensamiento de langosta y 2 no. Y dice, y éramos nosotros, dice, miren, y éramos nosotros, dice, a nuestro parecer. Miren, queridos hermanos, a nuestro parecer, no al parecer de Dios. En esta hora el Señor nos dice, ¿no? Como langostas, así les parecíamos a ellos. Según estos 10 espías, ¿no? Tenían este concepto, ¿no? Según su parecer, según su punto de vista, que ellos eran como langostas. Siguiente vista, mi querido hermano. Hermanos, este pequeño insecto que ustedes ven al frente, hermanos, causa una destrucción, ¿no? Siguiente parte también, hermanos, sigue la siguiente parte. Lo vamos a resumir, ¿no? No vamos a leer todo, ¿sí? Mire, ¿cuál es el impacto económico, dice, de invasiones de la especie, ¿no? De la langosta voladora, ¿no? Son las que vuelan y esas son las que específicamente maltratan, ¿no? Todos los cultivos. Se conocen alrededor de 5 millones de especies de langostas, dice, en todo el mundo. Algunas sí se seleccionan, dice, otras son polígrafas y tal vez en el caso del género, ¿no? Que puede llegar, dice, a devorar 400 especies de vegetales, ¿no? ¿Saben, queridos hermanos?
En fin, cuando pasa todo ese enjambre, hermanos, toda esa multitud de langostas, hermanos, destruyen todo lo que ha costado, hermanos, a las personas que con mucho sacrificio lo hicieron durante un año. Lágrimas, sudor, esfuerzo, ¿no? Inversión, tiempo. ¿Para qué? Para que en un breve tiempo todo queda destrozado. La langosta, queridos hermanos, es sinónimo de destrucción. La langosta, queridos hermanos, es sinónimo de lágrimas y dolor. Por donde pasan, causan desgracias. Y en esta hora vamos a llevar este tema, ¿no? Porque los 10 espías tenían este pensamiento, ¿no? Un pensamiento destructivo. Un pensamiento que a veces, queridos hermanos, el ser humano, por su propia naturaleza, queridos hermanos, dice que sus pensamientos son continuos hacia el mal, ¿no? O sea, nosotros ya proyectamos, juzgamos, predeterminamos, no, sí, sí lo hizo, sí, sí lo hizo, ¿no? Y ya comenzamos a decir, ya, y a sentenciar, ya actuamos como jueces, ¿sí? Ese es un concepto, pero hoy vamos a ver otro concepto, ¿sí? Ese es uno de los muchos conceptos también con respecto a este pensamiento negativo, un pensamiento de destrucción. Hay un sinfín de pensamientos que causan destrucción a nuestra propia vida, a la vida de nuestros semejantes. El día de hoy, queridos hermanos, el llamado es, ¿qué pensamiento debo de tener yo? ¿Un pensamiento de langosta o un pensamiento de Cristo? Siguiente vista, mi hermano, por favor. Bueno, ya hemos dado lectura al versículo, ¿no? Y aquí aparece, queridos hermanos, una parte para meditar, ¿no? Y en esta parte para meditar, queridos hermanos, aparece, ¿no? Según el diablo dice, ¿cómo es usted, no? ¿Cómo cree que el diablo cree que es usted? ¿Cree que usted es un valiente y poderoso guerrero de Dios? ¿No? Y luego viene, ¿no? O que es un pelele a quien puede darle una paliza cuando se le antoje. Aquí vemos dos personajes, ¿no? Un pelele y un guerrero de Dios. Ahora ustedes dirán qué cosa es un pelele, ¿no? Vamos a pedir que nuestro hermano avance y luego retrocede esta vista, Giancarlo, por favor. Vamos a ver el concepto, ¿no? De lo que es un pelele. Dice, se llama pelele, dice, al ser abúlico, ¿no? Sin voluntad propia, que sigue los pasos de la manada, ¿no? Se deja llevar por ¿por qué? Por la mayoría, ¿no? Supuestamente la mayoría tiene la razón, supuestamente, entre comillas, ¿no? Que fuma, en este caso, queridos hermanos, aquí se está dando un ejemplo, ¿no? De los muchos ejemplos que hay, ¿no? No solamente en este aspecto, pero ahora específicamente dice, ¿no? Fuma, bebe o se droga, ¿no? Es el caso de nuestros jóvenes, ¿no? Y no vayan a pensar que este concepto de fumar y beber también se da, ya esos son para aquellos de la calle. Muchos de nuestros jóvenes han caído. Hace poco me llamó una persona, ¿no? Y ni siquiera de la iglesia, pero la persona que me llamó me comentó, ¿no? De que la persona se estaba embriagando. Ahora yo tengo que contárselo a la iglesia. ¿Sabe qué, mis queridos hermanos? A hermana Sonia, ¿sabe quién es? Es Juan y está tomando. Así dice la Biblia, Mateo capítulo 18, versículos 15 en adelante. No. Dice, anda tú solo, ve y reprende. Si tú vieres a tu hermano, ve tú solo, dice, ¿no? Y si se arrepintiere, has ganado, dice, a tu hermano. Y por ende, queridos hermanos, muchas veces nos dejamos guiar ¿por qué?
por el montón, por las circunstancias. Muchas veces es cierto, no hay que juzgarlos tampoco, ¿no? Pero también hay que exhortarlos para que no se hundan también en la desgracia, ¿no? De la droga, ¿no? Del beber, ¿no? Me ha tocado, hermanos, muchas veces algunos de nuestros hermanos que han caído en droga, en beber y en otros pecados, ¿no? Y en otros pecados. ¿Por qué? Porque se dejan llevar, ¿no? Uy, tú eres joven, ¿no? Cuando ingresé, wow, tú pareces homosexual, tú no actúas como un varón. Ahí está, mira, escoge todas las que tienes ahí, ¿no? Y a veces se le pegan a uno porque tiene el uniforme. Pero uno no se debe dejar llevar porque por el montón. ¿Por qué? Porque eres un pelele que no tiene voluntad, que no tiene decisión propia. En esta hora, queridos hermanos, queridos jóvenes, a veces nos dejamos llevar por el montón, por la moda, por el carácter. A veces yo respeto a las personas que particularmente no soy una persona perfecta, ni nada por el estilo. El único ejemplo es Cristo, pero yo creo que cada uno tiene su personalidad, ¿no? A veces me dicen, no, ¿por qué no tienes el carácter de cierto líder, no? Entonces cada uno, yo me llamo Alberto, y Alberto es Alberto, no se llama Juan, y yo no voy a actuar como Juan, si yo tengo mi forma de ser, si no yo sería un muñeco, ¿no? Que no tengo decisión. Por eso, este tema va relacionado, ¿no? ¿Con qué? Con ese pensamiento de langosta, ese pensamiento negativo que muchas veces causa, como la langosta literalmente causa destrucción, a nosotros también nos causa destrucción. Hay muchas cosas que la iglesia sin querer está haciendo, también hay veces actúan de una forma sin querer, actúan porque nos dejamos llevar. ¿Por qué? Porque alguien trajo algo con conceptos humanos, con decisiones humanas. Por eso, queridos hermanos, antes de actuar debemos de pensar. Por eso, antes de actuar debemos de pensar. La clave está, antes de actuar, pensar en cómo actuaría Jesús, para que nuestros pensamientos no sean como el pelele que solamente está dejándose llevar por la manada. Y cuando hablamos de la manada van sin rumbo, sin dirección, se escapan, pero no saben si se van al abismo. Y a veces sin querer también, querido joven, no te dejes llevar por las malas influencias. Y eso no va para los jóvenes, va para los adultos. No solamente para los adultos, no solamente para un género, no solamente para la dama, sino también para el varón. A veces nos dejamos llevar por las malas influencias. ¿Qué pensamientos tienes tú? ¿Eres un muñeco? El pelele también dice que es un muñeco de trapo, también se le compara con un muñeco de trapo que se le mueve como quiera y, bueno, se lo tira. A veces actuamos nosotros también con las malas decisiones también y llegamos a tener un concepto, queridos hermanos, como ese pensamiento de langosta. Hay veces nosotros nos autodestruimos, queridos hermanos. Y el tema de esta semana también tuvo que ver también algo, se asemeja también al tema de hoy, con ese pensamiento de langosta. Nos dejamos llevar, no le perdones, hazle igualito, hazle lo peor, devuélvelo así, sí, a lo mejor, que se ha creído, ¿no? Pero hemos visto que ahora no, porque los pensamientos que Dios tiene son distintos. Por eso, antes de actuar, piensa, pregunta, no podemos juzgar a otras personas también.
pregunta antes de actuar, que es la mejor forma, porque las personas que actúan sin pensar lastiman. Y a mí me cuesta mucho, ¿no? A muchos también le cuesta mucho ver, ¿no? Cuántas personas están fuera de nuestra iglesia, que en vez de ser una buena influencia, nos dejamos guiar por los peleles. Vamos a ver en nuestro hermano, por favor, la siguiente parte, ¿sí? Retrocede, disculpa, ajá, muy bien. Muy bien, acá dice, no, la respuesta a esa pregunta, a esta pregunta, ¿no? Con respecto, ¿no? Si somos, guerreros o somos peleles, acá dice, ¿no? La respuesta a esta pregunta depende de cada uno de nosotros. Depende de la decisión de cada uno de nosotros. Hemos aprendido en la lección de hoy que acaba de pasar con respecto al perdón. El perdón depende de la decisión que debemos de tomar. No es para mañana ni pasado, sino la decisión es hoy, así como el bautismo. Ahora, comprendí, dice, eso el día que estudié, ¿no? Entonces este es un tema preparado, queridos hermanos, cuando vimos el fracaso, ¿no? Pero de un grupo de los hijos de Israel, ¿no? Que tuvieron ese preconcepto negativo, decir de que en esa tierra habían que gigantes y solamente era algo creado y que ellos supuestamente eran menos y hay veces nosotros mismos en la parte actual, queridos hermanos, muchas veces sin querer nos sentimos menos a otras personas. No tenemos por qué sentirnos menos, ni más. Somos la joya más preciosa, somos la niña de los ojos de Jesús. Ahora, dice, su fracaso se encuentra en las palabras, comparados con ellos. Miren, queridos hermanos, nosotros no nos podemos comparar. Hay veces vivimos comparando, tú eres mejor y así. Él es más, tú eres menos, ¿no? Los grupos pequeños, ¿no? No, este grupo es mejor, el otro sí, y así, ¿no? Entonces, son pensamientos de qué? Pensamientos de langostas. Dice, comparados con ellos, parecíamos langostas, dice. ¿Sabes, queridos hermanos, cuando comparamos algo y tú te pones como juez, tú tienes un pensamiento de langosta, no tienes personalidad. Y dice, así, dice, nos veían ellos a nosotros. Saben, queridos hermanos, hay prejuicios. Y esos prejuicios, queridos hermanos, los prejuicios son pensamientos de langosta. Los prejuicios son aquellos que nos destruyen a nosotros, ¿no? Pensamos mal, creemos de que otra persona nos está haciendo daño. Sí, todos son nuestros enemigos, ¿no? Si alguien nos dice no, no, este es mi enemigo, ¿no? Si alguien me habló mal, ese es mi enemigo. Y eso hemos visto que en la lección de hoy no es cierto. Y perdónalos, porque no saben lo que hacen. La razón por la cual los israelitas estaban tan aterrorizados de pelear, dice, contra los gigantes, dice, de Canaán, no eran porque eran gigantes, ¿no? Sino porque los israelitas se veían a sí mismos como enanos, ¿no? Lo que ellos eran en su propia vista fue los que lo derrotó. ¿Saben? La derrota en nosotros cuando tenemos un pensamiento de langosta es pensar que no valemos. Es pensar que por ciertas circunstancias, disculpen, de repente por ahí nos hace sentir de que no valemos, ¿no? Y pensamos de que somos enanos. Sí, no valgo. Eso es lo que Satanás quiere. Sí, bien dicho, no vales. Sí, renuncia. Sí, renuncia. No sigas.
tú no vales para nada, no, mejor te cambia. Saben, queridos amigos y hermanos en Cristo, en esta hora Dios nos llama, ¿no?, a poder derrotar, ¿no?, ese preconcepto de que no valemos, de que somos menos. Saben, queridos hermanos, no somos menos. Somos la joya más preciosa de Cristo Jesús. ¿Sí? Vamos a pasar a la siguiente vista, por favor. ¿Sí? Y vamos a dar lectura, queridos hermanos, a la palabra de Dios y vamos a darle el énfasis para poder culminar, ¿no? Y cuando vemos esta historia de Números, dice, y volvieron a reconocer la tierra a fin de los 40 días, y dice, y anduvieron y vinieron, dice, a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación, dice, en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos de todas las cosas, ¿no? Que, bueno, ahí vieron todos los frutos de la tierra y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, ciertamente fluye leche y miel y es el fruto de ella. Estamos viendo el detalle, ¿no?, de los espías, más el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas y también vimos ahí, dice, a los hijos de Anac, Amalek, ¿no?, que habita en el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo, y habitan, dice, el Cananeo junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego, dice, y tomemos posesión de ella, porque, dice, más podremos nosotros que ellos, ¿no? Aquí vemos un personaje, ¿no? De los 12, vemos a Caleb, ¿no? Un personaje, hermanos, con una característica y con un pensamiento no de langosta, sino con un pensamiento de Dios. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquellos porque es más fuerte que nosotros. Vemos otro contrapensamiento. Cuando dices no a algo que se puede emprender, ten cuidado. ¿Qué pensamiento estás teniendo, no? O es de Dios o es del enemigo, ¿no? Más los varones que subieron con él, nuevamente repito, ¿no? No podremos subir contra aquellos porque es más fuerte que nosotros, ¿no? Ese pensamiento de langosta, ¿no? Y hablaron mal de los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, ¿no? Miren, queridos hermanos, aquí hasta el versículo 32, miren, cuanto nuestros pensamientos son negativos, de langosta, todo lo vemos pesimismo, ¿no?, que todo es mal, ¿no? En la iglesia todo no lo vemos, no vemos nada, no vemos perfección, todo lo vemos defectuoso, no, que esto está así, que esto está acá y esto sí, ¿no? Pensamiento de langosta. ¿Cómo sería el pensamiento de Dios, no? Si vemos, no, esto está mal, no, esto no está arreglado, entonces, hermano, ¿qué le parece? Yo voy y lo arreglo. Pensamiento de Dios. Pero a veces no pensamos así. No, que el grupo está mal, no, es bueno señalar el grupo, no, pero no puedo decir, hermano, ¿qué le parece si yo apoyo al grupo? Y así, hermanos, ¿no? Y hablaron mal, miren, cuando hay un pensamiento esto, dice, solamente hablaron mal de los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, tierra por donde pasaron para reconocerlo, y es tierra que traga a sus moradores. Ellos inventaron, ¿no? Lo peor de todo es que inventaron, ¿no? Inventaron, ¿no? Supuesto, ¿no? Sí, son más grandes, ¿no? Su temor, ¿no? ¿Por qué? Porque sencillamente vieron unos racimos grandes. Esto será comida de gigantes, ¿no? También vimos ahí gigantes, hijos de Aná, bueno, y ahí, ¿no? Y éramos nosotros, dice, a nuestro parecer, como langosta. Así le parecíamos a ellos. Y miren, hermanos, este concepto de estos 10 espías, lo que trae a continuación. Hermanos, por favor, continúa la siguiente parte, por favor.
¿sí? Y miren, en el capítulo 14, del 1 al 9, miren lo que dice, queridos hermanos. Entonces toda la congregación gritó, ¿no? Y dio voces al pueblo y lloró, dice, ¿no? Hermanos, y entonces toda la congregación gritó y dio voces. En otra versión, queridos hermanos, ¿no? Dice que se rebelaron contra Dios, ¿no? Miren lo que trae como consecuencia, queridos hermanos, la influencia negativa, ¿no? Ese pensamiento de langosta, ese preconcepto de destrucción, de pesimismo, de que nada se puede, ya todos, no, ya nada se puede hacer, no hay esperanza, sencillamente todo se acabó y listo, todo es destrucción, todo es feo y listo. Y ese era el concepto de estos 10 espías, ¿no? Y es más, arrastraron, ¿no? A la gran mayoría todavía, ¿no? A la manada, como se dice. ¿Para qué? Para que tomara una mala decisión. Personas sin personalidad. Por eso nosotros antes de tomar decisiones no nos dejemos llevar, ¿no? Por las personas que creen, suponen, piensan, ¿no? Yo debo de pensar antes de actuar, pensar, ¿no? ¿Es lo correcto? Sí. No, sí, hermano, no te juntes con la hermana y ni con el hermano. Pensamiento de langosta. No te juntes con la señorita, ¿no? Armamos grupitos, sí, tú aquí y yo. Pensamiento de langosta. El pensamiento de Dios es distinto. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada? No, mire, mire. Ay, el pensamiento. ¿Por qué te bautizaste? ¿Quién me dijo esto? No sé. Bueno, muchas personas que me dicen, como estoy en la clase, cuando le ocurre cualquier cosa, me dicen, ay, ¿qué me pasó, hermano? Creo que he tomado una mala decisión. Saben, queridos, mi pensamiento de langosta. El decidir tu vida, rendirte a los pies de Jesús es la mejor decisión que puedes haber tomado. Que las cosas no te vayan bien son por las malas decisiones. Y no tenemos por qué echarle la culpa a Dios por las desgracias que muchas veces nos pasan cuando son causa directa de nuestra negligencia y de nuestras malas decisiones de llevarnos por los pensamientos de langosta, por el pensamiento del pelele que somos sin personalidad. Otros toman mi decisión, yo me dejo guiar, lo que me dices me manejan a cuerdas, me manejan a cuerdas y después ando, si no, no ando. Nosotros tenemos que tomar aquí la palabra de Dios, debemos de ser un Josué y un Caleb. Entonces dice, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto, ¿no? Aquí va, pues, ¿no? Siempre echándole la culpa, bueno, al líder, ¿no? Ay, ¿cuándo nos falta, no? Bueno, ¿por qué no cambian ese líder? ¿Por qué no ponen otro, no? ¿Mm? Pensamiento de langosta. Pensamiento de langosta. La palabra de Dios está con un escrito. Entonces Moisés y Aarón, dice, se postraron sobre sus rostros delante, dice, toda la congregación, ¿no? De Israel, hermanos. Y Josué y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido, rompieron, dice, sus vestidos, queridos hermanos. Y se rompieron sus vestidos, pero ¿cómo es posible? Pero si son cristianos. Hoy más que nunca necesitamos de ese apoyo. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra, dice, que pasamos para reconocerla, es tierra en gran manera. Bueno, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, donde fluye leche y miel.
Saben, queridos hermanos, cuando tú y yo y todos aquellos hermanitos que nos están acompañando y nuestros amigos, yo quisiera que al terminar este mensaje salgamos con una mentalidad positiva, con una mentalidad de Dios, no con una mentalidad, hermanos, como la de una langosta, como la de un pelele. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Cuando mi pensamiento es la de un pelele, cuando mi pensamiento es la de una langosta, hermanos, somos rebeldes contra Jehová. Somos rebeldes y la palabra lo dice con un escrito está. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esas tierras, hermano. No nos desanimemos. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, dice ya acá viene el pensamiento de Dios, ¿no? En esta última parte, y acá permítanme un ratito, ¿sí? Por tanto, no seáis rebeldes, dice contra el Señor, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros, dice, la comeremos, dice, como pan. Su amparo, dice, se apartó de ellos, pero con nosotros está el Señor. No lo temáis. Aquí dice esta versión así. Saben, queridos, lo vamos a comer pan comido, como decir, ¿no? Pan comido. Ese es un pensamiento de Dios. En esta hora, queridos hermanos y jóvenes, el mensaje es, ¿con qué personaje te identificas? ¿Con qué personaje el Señor quiere que tú te identifiques para que tomes la mejor decisión, para que tú puedas llegar a la patria celestial? Así como la Canaán terrenal fue una proyección, un anhelo terrenal, hoy también, para nosotros también nos espera esa Canaán espiritual. Pero para esa Canaán espiritual necesitamos ser un Josué, necesitamos ser un Caleb, no con pensamientos negativos, no con pensamientos de un pelele, de un muñeco que se deja llevar así por así, sin decisión, ¿no? Otros deciden por nosotros, ¿no? Hace esto, ya, sí voy a hacer esto, sí, pero yo no tengo decisión y yo no pienso. ¿Mm? Entonces el Señor nos manda que tomemos el concepto de Dios, el pensamiento de Dios. El Señor en su palabra dice, ¿no? Porque mis pensamientos, vamos a culminar con el versículo, mi hermano, ahí está el versículo, por favor, vamos a terminar, hermano, por favor. Sí, en Isaías 55, 8 y 9 dice, ¿no? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. A los del pelele, a los de la langosta, ni vuestros caminos, dicen mis caminos. ¿Ah? Dijo quién, Jehová. Como son más altos, dicen los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, ¿no? Por no decir de vuestros pensamientos de pelele, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En esta hora, querido joven, querido hermano, querido amigo, el Señor nos invita a tener ese pensamiento, al pensamiento de Dios. Y que hoy, en esta hora, echemos todo obstáculo de pensamientos que nos hacen retrasar, todo pensamiento sin motivación, todo pensamiento que destruye, todo pensamiento que en vez de ayudar, hermano, nos destruye. ¿Cuántos en esta hora queremos alcanzar la victoria de esa Canaán espiritual con el pensamiento de Dios? Podemos alzar nuestras manos y decirle, Señor, Señor, hasta aquí me equivoqué, pensaba mal,
tal vez me dejé llevar por la manada. Soy un ser humano, somos seres humanos, pero hoy quiero cambiar, quiero tener los pensamientos tuyos. ¿Cuántos queremos en esta hora decirle sí con un amén al Señor? Amén. Que Dios los pueda bendecir a cada uno de ustedes, queridos hermanos, y que vuestros pensamientos sean los pensamientos de Dios. Amén. Que Dios los bendiga, queridos jóvenes. Gracias.